Hola, bienvenidos a esta última emisión en la cual vamos a abordar la unidad 4 que lleva por título Desarrollando el pensamiento sociológico. Básicamente vamos a estudiar tres modelos teóricos que nos ponen a reflexionar sobre cómo la sociología aborda el estudio de las relaciones humanas en grupos y de manera muy personal la relación del ser humano con todas las instituciones y con todas sus interacciones que tiene en su medio ambiente. Vamos a empezar primero con la teoría crítica. Conoceremos quiénes son sus representantes, es decir, sus principales exponentes teóricos. Entre ellos tenemos a Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, entre otros. Vamos a ver de qué se trata la teoría crítica. La teoría crítica, primero que nada, nace en el seno de una escuela llamada Escuela de Frankfurt, que fue fundada oficialmente el 23 de febrero de 1923 en Frankfurt, Alemania. Esta universidad, por decirlo así, tuvo como principal objetivo la formación de filósofos, la formación de personas con una capacidad o con un pensamiento crítico, con un espíritu consciente y crítico de la realidad social en la que se estaba viviendo en ese momento. Y la finalidad era también que tomaran acciones inmediatas para la reconstrucción de la sociedad, es decir, en la deconstrucción de todos los marcos políticos, económicos y sociales que se estaban presentando y que se venía en el futuro. Entonces, con esta ideología, las personas que estudiaban en la escuela de Frankfurt tenían una visión muy amplia, muy flexible y sobre todo muy inquisitiva hacia la sociedad actual imperante, que era el modelo capitalista y el modelo comunista y el modelo socialista en diferentes países, en donde estaban llevando a la miseria, a la explotación de las personas. Entonces, con esa mentalidad, ellos tratan de crear teorías, de crear postulados, de crear escritos, libros que de alguna manera despierten a las personas y tomen acción para cambiar esa realidad crítica en la que estaban viviendo. Y posteriormente, pues fueron agregándose más filósofos, otros pensadores que también aportaron mucho dentro de esta corriente de pensamiento filosófico. Y bueno, vamos a analizar ahorita la definición sobre qué es la teoría crítica. Según Ritzer, la teoría crítica es producto del pensamiento crítico de un grupo de neomarxistas. ¿Qué significa esto? Bueno, sabemos que hubo una corriente sociológica que se llamaba el marxismo, pero estos, ahora los de la escuela de Frankfurt, ya no solamente veían lo que Marx había visualizado, dos clases, la clase capitalista y la clase obrera, sino que ahora estos pensadores críticos iban más allá, es decir, le hacían una crítica a esa teoría que Carlos Marx había propuesto y que según ellos no había cambiado o transformado la realidad social. Por eso ellos se oponían de manera muy fuerte a la teoría de Carlos Marx y también se oponían en cierto sentido a la teoría del positivismo. El positivismo que no es otra cosa más que la ciencia objetiva y neutral. Cuando hablo de ciencia objetiva, neutral, me refiero a que por positivismo entendemos que todos los hechos se tienen que estudiar, se tienen que analizar, pero desde una manera imparcial, sin que haya sesgo hacia alguna posición de un partido político, de una empresa, de un grupo social.
etcétera, sino que sean neutrales. Pero los de la teoría crítica, los neomarxistas decían, eso es muy frío, no se puede decir que todas las cosas realmente tienen que ser imparciales, objetivas, es decir, validarlas solamente por la ciencia. ¿Dónde queda entonces la cuestión subjetiva o la cuestión emocional, las realidades vívidas de las personas? Todo aquello que las personas pueden decir, plasmar con sus emociones, con sus sentimientos, porque ahí ya la ciencia ya no puede sistematizar o verificar, porque es una cuestión subjetiva las emociones. Entonces, pero los teóricos críticos decían, pues también es parte de las personas, su sentir, sus necesidades, de cómo ellos expresan y ven y sienten su entorno, su medio ambiente, su realidad, pues todo eso se tiene que tomar en cuenta, pero la ciencia es muy neutral, la ciencia solo toma los hechos, la realidad, más no toma en cuenta las posturas subjetivas de las personas. Y entonces por eso ellos hacen una fuerte crítica al positivismo, que el positivismo, reitero, es la aplicación del método científico sobre los hechos que ocurren en la cotidianidad. Bueno, por otro lado, también este grupo de personas neomarxistas, los de la escuela de Frankfurt, rechazaban la postura filosófica del determinismo económico. ¿Qué significa esto? Que la ciencia decía, recordemos a Herbert, cuando yo les estaba dando la explicación en una de las clases de las líneas de tiempo, habíamos hablado ahí que él había hecho una teoría, formulado una teoría con base en el determinismo de la evolución de las especies de Charles Darwin, por lo que este personaje se había logrado el reconocimiento de muchos empresarios, de muchas personas que tenían el potencial económico, porque según Herbert decía que era necesario y era natural, porque es la teoría naturalista de la evolución, era natural que hubieran ricos y que hubieran pobres. Tenía que existir esa disyuntiva, esa separación. Entonces, esa era una situación muy, muy importante que él decía, ya viene determinado por el destino, por la misma naturaleza, que unos sean ricos y que otros sean pobres. Y si la minoría es rico y si la mayoría es pobre, es parte de la naturaleza, es un ciclo y tiene que ser así. Esa era la postura de Herbert basada en la evolución de las especies. Entonces, aquí lo que hacen crítica a este punto de vista es eso, que los capitalistas, los socialistas o los comunistas decían, pues naturalmente, si hay ricos dentro de una sociedad y si la mayoría es pobre, pues es parte de la naturaleza, ya viene determinado y nada se puede hacer, no se puede cambiar. Entonces, ellos decían, los de la teoría de crítica de la Escuela de Frankfurt, que sí se podía cambiar, que esto era necesario de nada más de tomar conciencia y tomar acciones. Es decir, dos elementos básicos para ellos eran la razón y la praxis. La razón es que te pusieras a cavilar, a pensar, a cuestionar sobre la realidad que estabas viviendo. Y una vez que hayas entendido el proceso de cómo está conformado una sociedad, de por qué hay ciertos motores, ciertos elementos que no permiten progresar, pero que sí se pudieran cambiar para poder que haya un equilibrio, que haya una equidad, entonces se tenía que llevar manos a la acción. Es decir, por eso era importante la razón y la praxis. La praxis es llevar a la práctica lo que te has propuesto o lo que has creado, lo que has analizado o estudiado. Entonces, ellos veían eso, ¿no? Rechazaban la filosofía del determinismo económico y también
le hacían una fuerte crítica, como mencioné hace ratos, a la teoría tradicional. ¿Cuál era la teoría tradicional? Pues la teoría tradicional era el positivismo, es decir, la ciencia. Bueno, ahora, entendiendo ya la definición de qué es la teoría crítica y qué es lo que plasman, en este caso, por ejemplo, Ritzer, pasamos a ver cuál es el objeto de estudio, en qué se centraba, qué era lo que iba a estudiar la teoría crítica o la escuela de Frankfurt o la escuela crítica. Básicamente era realizar una crítica a las sociedades occidentales capitalistas, desarrolladas y consumistas. Bueno, hablamos de sociedades occidentales a la cultura en la que nosotros estamos inmersos, Europa y lo que es América. En este sentido, el capitalismo era el que estaba proliferando. Recuerden que desde la revolución industrial se empezó a gestar un movimiento más fuerte cada vez en función de la distribución de los medios de comunicación y los medios de producción en manos de unos cuantos, es decir, de los capitalistas. Entonces se está haciendo una crítica a estas sociedades que eran capitalistas, como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, entre otras, y que estaban desplazando a muchas personas a la miseria, pero que el capitalismo estaba llevando implícitamente a las personas a la miseria a través del consumismo, es decir, que a través de los medios de comunicación los seres humanos se la pasan consumiendo los productos y los servicios que las empresas y las sociedades capitalistas están haciendo día tras día. Y eso lo podemos ver hoy, actualmente, con la mayoría de las personas. Por ejemplo, ¿cuántas personas no tendrán un teléfono de última generación? Pensemos que ahorita esté un teléfono, digamos, el iPhone X35. Es un ejemplo, ¿no? Ese sea el más reciente. Pensemos que salió ayer, pero dentro de 6 meses sale la otra versión, el X36, iPhone X36. El 35 ya queda un poco relegado. Las personas que son consumistas, naturalmente que a los 6 meses o 5 meses van a desplazar ese teléfono por adquirir la nueva versión. Así han estado, así hemos estado la mayoría de las personas, consumiendo los productos y los servicios que día tras día nos están vendiendo a través de la televisión, a través del internet, a través de la radio y a través de muchos medios de publicidad. Nos las pasamos consumiendo sus ideas, consumiendo sus productos, consumiendo sus servicios y naturalmente les estamos engrosando sus bolsillos, pero más que sus bolsillos, sus bancos y sus minas de oro. Y si ustedes notan, si han leído, han visto que, por ejemplo, la vida de el creador de Apple, no me acuerdo ahorita el nombre del personaje este, no tenía, a sus hijos les prohibía que usaran el teléfono, que tuvieran un teléfono de iPhone de última generación. Es más, o sea que el creador mismo ni siquiera le compraba eso a sus hijos, sino que hacía que la gente lo comprara. Entonces, ¿cómo es algo a veces paradójico, algo contraproducente esto de el consumismo? ¿Hacia dónde nos está llevando? No podemos tener algo de dinero en nuestras manos que luego ya queremos comprarlo en el nuevo servicio, en el nuevo producto que nos andan abarrotando. Y muchas veces son productos inservibles, muchas veces son productos que solamente los usamos una vez o dos veces o no le sacamos todo el provecho y todo el partido. Luego se nos va a la basura, luego o los dejamos de inservibles porque ya no nos gusta, pasa el gusto. O sea, nos movemos mucho por nuestras emociones, por nuestros impulsos de ver cosas atractivas y cosas novedosas. Y mientras ellos siguen haciéndose más dueño de las empresas y del mundo, legitimando cada vez más su poder, consolidando su patrimonio y consolidando lo que es el sistema de
mercadeo. Eso es la crítica que estaban haciendo aquí prácticamente los de la teoría de Frankfurt, la escuela crítica. Entonces, era tratar de hacer una crítica a estas sociedades que eran capitalistas y que eran industrializadas o que estaban desarrolladas. En pueblos o comunidades donde no hay tanta infraestructura, donde no hay tanto desarrollo industrial, la mayoría de las personas viven con lo que tienen de su medio ambiente. Es decir, no están dejándose llevar por el consumismo, pero el consumismo se da más en las sociedades industrializadas, las sociedades que están civilizadas, por decirlo de esta manera. Entonces, otro punto de vista que debemos señalar aquí es que ellos trataban de denunciar toda forma de opresión vigente en las sociedades modernas, ya sean socialistas o capitalistas. Toda forma de opresión, cómo nos oprimen, pues a través de la explotación del trabajo, la mano de obra barata y calificada. Se contratan profesionales que tienen licenciaturas o a veces hasta maestría en una empresa por un salario que no es remunerativo, un salario que no es proporcional a lo que se ha invertido en la carrera o en las especialidades o en las maestrías. Hay dentro de México, por ejemplo, podríamos ir estados en donde tener una maestría, un doctorado, es muy diferente el salario, pero pensemos, voy a ponerlo en un caso muy particular de mi experiencia como docente. Si una persona tuviera un grado de doctorado en educación, en política, o sea, en ciencias políticas, en alguna otra disciplina, y estuviera impartiendo clases en una universidad, lo máximo que le puede pagar una escuela, una universidad, por hora clase a una persona que tiene doctorado, aproximadamente, y me voy a aventurar mucho, es 600 o 700 pesos la hora. Eso es una miseria, porque un doctorado no cuesta ese dinero. Es mucho dinero lo que se le invierte y es mucho tiempo de estudio y es mucha publicación, es mucho más dinero que no es retribuido con un salario de esa magnitud. Y eso, digo, 600, 700 en una escuela, bien, pero hay otras escuelas que podrían pagarle hasta 300 pesos la hora, lo cual es una mediocridad, lo cual es una explotación y es una forma de opresión a la sociedad. Pero es parte del sistema capitalismo en el que nosotros vivimos. Esa es la crítica, ese es el objeto de estudio. Bueno, ¿y cuál es la finalidad de esta teoría? La finalidad es que busca, a partir de un análisis minucioso, detallado, el desenmascarar las ideologías de las clases dominantes, las ideologías que tienen los capitalistas, ver qué hay detrás de de todas sus empresas, cuál es el fin que ellos tienen, cuál es la finalidad, hacia dónde se dirigen. Y no solamente desenmascarar esas ideas que estos empresarios y dueños del mundo y dueños del capital, dueños del mercado tienen, sino que otra finalidad de la escuela crítica es que una vez desenmascaradas esas ideologías, transformar la realidad, transformar el mundo, transformar, si no el mundo, tu comunidad, tu contexto. ¿Cómo? A través de seres humanos que sean conscientes, que tengan un espíritu crítico, que tengan un espíritu creativo, que sean personas activistas, que se dediquen a transformar la realidad. Bueno, analicemos ahora las otras dos teorías o modelos. Primeramente, una introducción. Vamos a analizar primero la teoría. Teoría e investigación siempre deben ir juntas y para hacerlo realmente, pues la teoría sin investigación es pura elucubración. Elucubración quiere decir pensamiento sin bases, mientras que la investigación sin teoría es puro empirismo abstracto. Es decir, que para que exista la teoría debe haber investigación y para que exista la investigación debe haber teoría. Ambas son complementarias. La teoría y la investigación deben ir de la mano. Ciencia. La ciencia significa la medición rigurosa de todas las evidencias, es decir, de todas las cosas, de todos los hechos que hay en la realidad, significa que lo debemos medir, incluyendo una total consideración de todas las teorías posibles, lo que constituye el verdadero antídoto del sesgo o prejuicio. Es decir, que
Entre más teorías reunamos para nuestro estudio, para una investigación, y que nosotros lo sometamos a la ciencia, es decir, a la sistematización, a la investigación rigurosa, verificación, menos grado de sesgo o de opinión habrá por parte de las personas, sino habrá más objetividad, más precisión y exactitud, porque se está utilizando teorías, investigación y ciencia. 3. Vamos a ver la sociología como definición. La sociología, como las demás ciencias sociales naturales, necesita traducir los conceptos abstractos a indicadores concretos y medibles, que no se solamente sea pura teoría, sino que también se traduzca en algo que se pueda medir. Por ejemplo, hoy en día se puede medir, por ejemplo, el índice delictivo de una comunidad. Se puede medir el índice de violadores o de violaciones que ocurren en una comunidad. Se puede medir el perfil psicológico, el perfil patológico de un asesino o de una persona que esté en vías de ser un asesino. Y esto se debe aplicar, o esto se aplica desde el concepto de temperatura hasta el concepto de felicidad. ¿Qué significa esto? Que así como la temperatura, que es un de ámbito natural, tiene sus propios instrumentos para medirlos, como los termómetros, así como eso también en la sociología, aspectos como la felicidad también se pueden medir con escalas y sus instrumentos, aunque son subjetivos, pero también se pueden medir. Ahí es donde la ciencia dice, es que eso es algo subjetivo, no se puede medir, pero los críticos o los de la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, dicen, claro que es algo subjetivo, pero también se puede medir, se pueden construir escalas, se pueden construir cuestionarios que permitan medir bajo ciertos parámetros la felicidad de un pueblo, la felicidad de una cultura, de una familia o de una persona en particular. Así, por ejemplo, ya hay una carrera, ya hay maestrías y ya hay doctorados en felicidad, que los feliciólogos se le llama la profesión, y ya se mide, por ejemplo, a nivel mundial, cuál es el país donde existe más felicidad. Entonces, ese es otro elemento que se ha ido incorporando dentro de la investigación cualitativa, no dentro de la investigación cuantitativa, que es lo que la ciencia le da más énfasis, pero también la cualitativa, que trabaja las emociones y la subjetividad y los sentimientos, también tiene mucho aporte y mucha contribución hoy en día a la humanidad. Bueno, características de las teorías que vamos a analizar o de los modelos es que las teorías deben tener generalidad, deben sacar un amplio margen de contexto, es decir, que su determinación, sus resultados se puedan traspolar, se puedan generalizar a otras poblaciones. Amplitud o alcance, determinar hasta dónde es su alcance de la investigación o de la sociología o de la teoría, hasta dónde es su límite, hasta dónde ya no puede rebasar. Eso también lo debe tener como bien estipulado. La relación con otras teorías, por ejemplo, la sociología debe tener relación con el derecho, con la antropología, con la historia, con la geografía. Eso lo debe tener bien delimitado también y con mucha claridad. Predicción, debe hacer predicciones, qué va a ocurrir en un futuro. Debe tener carácter de fecundidad, es decir, que su resultado de una teoría genere otros proyectos de investigación, genere otras teorías, que dé frutos para que no solamente quede como una simple teoría y que no pase a más, sino que sea fructífera, que sea objetiva, basada en la sistematización, en la verificación y entre otros elementos que debe tener la característica de una teoría. Bueno, analicemos los dos modelos que vienen aquí. Prácticamente, esto es un modelo que se llama modelo del ecosistema social propuesto por Hawley y Duncan. Hay 4 elementos importantes que vamos a analizar: la población, la organización social, el medio ambiente y la tecnología. Estos 4 elementos forman el ecosistema social. ¿Cómo están relacionados o cómo se pueden utilizar? Bueno, según Hawley y Duncan, por población se entiende la unidad de análisis, no del individuo. Es decir, que no se estudia únicamente a una persona, sino que se estudia a la población. ¿Por qué? ¿Por qué a la población y por qué no al individuo? Puesto que la supervivencia de los individuos o de un individuo
está vinculada o está condicionada a las relaciones e interdependencia entre ellos. Un individuo por sí solo no puede vivir, le resulta imposible. Es más, pongan a un individuo solo y necesita de la comunicación, necesita de la interacción. Las personas que están dentro de las cárceles y que están solos y que no los dejan salir, empiezan a rayar la pared, empiezan a dibujar cosas y empiezan a entablar conversaciones con la pared porque necesitan de la interacción con alguien más para poder sobresalir, para poder sobrellevar sus penas, para poder sobrellevar sus cosas o sus pensamientos, sus actividades diarias. La película de Castaway, la traducción en español de Náufrago, protagonizada por Tom Hanks, vemos cuando queda en una isla des- desprovisto de muchos elementos, se tiene que buscar para hacer su supervivencia y encuentra ahí un balón de voleibol y pues si lo recuerdan, se lastima la mano y le hace una carita con la sangre y le pone el nombre de Wilson y Wilson es su amigo por 4 años y medio y con él entabla toda la conversación y se hace su amigo y es una familia. Entonces vemos que el ser humano por sí solo no puede vivir, necesita de la interacción de alguien o de algo más para poder subsistir y poder salir adelante. Entonces por eso no se estudia a una sola persona, sino a la población en su conjunto. Por organización social entendemos esas relaciones, es decir, que cuando habla aquí del sujeto que para que su supervivencia está basada, dice, en las relaciones e interdependencia. ¿Cuáles son esas relaciones e interdependencia que tiene el sujeto con las demás personas? Esas relaciones pueden ser simbióticas o categóricas. Las simbióticas se refieren a la división del trabajo. Es decir, cuando está en una empresa, por ejemplo, está el gerente, el subgerente, el director de compras, el de encargado de intendencia. Hay una división del trabajo. Entre una empresa se divide en el trabajo y todos llegan a un objetivo común. Esa es una población simbiótica o una relación simbiótica. Y una relación categórica es cuando ya no es horizontal dentro de la empresa, sino es categórica y se tiene que hacer, por ejemplo, desde el dueño de la empresa, gerente, subgerente, pero ahora en forma de un organigrama. Ya no es tanto por la división de trabajo, sino es por la categoría o el puesto y el poder que cada una de esas personas tiene en el ámbito jerárquico. Entonces, también le llaman a las estructuras simbióticas o categóricas de otra forma. Ahorita las vamos a ver. Se trata de una población estructurada formada por grupos que constituyen la comunidad humana, es decir, la unidad mínima de análisis. La simbiótica también se les llama por comensales, es decir, por cuando uno está dentro de una mesa, pues están todos de manera horizontal. Es como un ejemplo, ¿verdad? No hay una categoría, aunque el papá es el que tiene la máxima autoridad, pero todos están parejamente. Pero ya dentro de una empresa, cuando se ve una red o un organigrama, pues sí hay una persona que debe estar por encima de las demás y así sucesivamente con los diferentes puestos o escalas. Entonces, esas relaciones que pueden ser horizontales o que pueden ser verticales, están formadas por grupos naturalmente. Entonces, la organización social está formada así. Entonces, la población está formada así también. Por eso vemos el Estado, es decir, el gobierno, que es la máxima autoridad, pero que sobre él está la Constitución, naturalmente, porque nadie está por encima de la Constitución. Entonces, está la Constitución, están los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y pues vienen todas las demás instancias y dependencias. Y dentro de todas esas instancias y dependencias están la escuela, la iglesia, la familia, la militar y todas las demás instancias y el ser humano y toda y cada una de las empresas que conforman una ciudad, que conforman una sociedad. Todo eso es una organización, como lo veía la teoría estructural funcionalista, todos están funcionando. Los negocios, los restaurantes, los cines, las tienditas, los que bolean los zapatos, los que están vendiendo en la calle, etcétera. Todos tienen una función, pero dentro de todo eso hay una organización. Los hay de manera horizontal por la división del trabajo que cada uno realiza y también los hay de manera
vertical, que todos esos que están dentro de una división de trabajo también pertenecen a una estructura general. Bueno, y toda esta organización social o toda esta población dice que esta población que está estructurada, tiene que sobrevivir con los recursos que encuentre en su medio ambiente. Es decir, el punto número 3 que vamos a analizar es el medio ambiente, como cualquier otra población de seres vivos, plantas o animales. Es decir, para que la población, esos seres humanos que se relacionan, la organización, ya sea simbiótica o categórica, para que pueda sobrevivir, tiene que hacer uso de los recursos que encuentre en su medio ambiente. Las plantas hacen uso de los recursos que están en su entorno. Toman el aire, toman el sol, les cae la lluvia y esos son los recursos que aprovechan para poder sobrevivir o subsistir. Incluso la misma hoja que se cae les sirve como fertilizante, les sirve para crecer y dar frutos buenos, de mejor calidad. Aparte que el ser humano les puede otorgar agua, les puede otorgar algunos otros químicos o productos para poder que la planta aprovechen al máximo esos recursos. Pero naturalmente las plantas lo hacen de manera autómata o de la manera por su instinto, lo hacen. También los animales se aprovechan de los recursos que tienen en la naturaleza y subsisten y hacen sus propias redes de comunicación para poder absorber esos recursos y pasar de una generación a otra generación. Lo vemos en el caso de las hormigas, en el caso de los chimpancés y en el caso de cualquier otro tipo de animal. Asimismo, los seres humanos hacen uso de muchos recursos que hay en su medio ambiente. Pero ¿cuáles serán esos recursos que hay en el medio ambiente? Pues los vamos a analizar aquí con el cuarto punto, que es la tecnología. Solo que aquí me faltó ponerle el título, que es tecnología. Esos recursos, estos recursos que estaban aquí para hacer, que hacemos usos, dice, estos recursos son la cultura material. ¿Cuáles, cuáles son la cultura material? La tecnología o todo lo que el ser humano ha creado, ha inventado, y la cultura no material. Entonces, tenemos dos elementos, la cultura material y la cultura no material. La cultura material, todo lo que el ser humano ha creado o ha inventado a través de los mismos recursos que hay ahí, la materia prima. Y todo lo que también decimos aquí, cultura no material, es decir, todo lo que el ser humano también lo ha creado, pero de una forma diferente. Veamos, todas las formas de organización social, familiar, económica, política, educativa, defensiva, como formas de defensa, o la policía, el militar, etcétera, ideologías, creencias, valores, etcétera. Todo eso es cultura no material, pero todos estos elementos, tanto la material como la no material, no les fueron dadas de manera automática al ser humano cuando llegó a poblar la tierra, sino que el ser humano creó las dos, la material y la no material. La material es un producto tangible que lo puedes manipular. La no material, pues son algunas cosas, por ejemplo, las relaciones que están entre las personas. El ser humano creó la división de trabajo, creó las familias. Al separarse hizo de sus clanes, de los tribus, cuando era nómada, hizo su familia, él la creó, aunque no es material, pero es parte de eso. Creó las tradiciones, aunque no es algo material, pero es parte de eso. Creó los valores, por ejemplo, la belleza, el valor de la belleza, el valor de la estética, el valor de las obras de arte, el valor de la economía, el valor del dinero. Entonces fue creando todo eso y ese es una cultura no material. Entonces, todo esto el ser humano lo utiliza para poder sobrevivir. Esto fue la cultura del ecosistema social. Y analicemos la última, que es la teoría del centro-periferia. Centro-periferia de Galton. Aquí vemos un círculo. Este es el centro social. Hay otra periferia y otra periferia social, la más lejana, ¿no? Bueno, lo más importante son aquí es esta y esta, el amarillo y el celeste. Vamos a empezar por el amarillo. Dice, el centro, o sea, el centro social tiene un alto grado de participación social a través de comunicaciones secundarias. Son asociaciones, grupos, organizaciones. ¿Pero qué significa que tienen un alto grado de participación? Es decir, que los que viven en la ciudad o en este caso, los que están en la ciudad o en las industrias y los que tienen el poder adquisitivo económico, el poder político, el poder económico, son dueños de los medios de producción, son los capitalistas. Estos que están aquí, dice que tienen
un alto grado de participación social a través de comunicaciones secundarias como son los organismos, las asociaciones, los grupos y no solamente comunicaciones secundarias, sino también comunicaciones terciarias, que son a través de los medios de comunicación. Ellos tienen el control y el poder de los medios de comunicación, del Internet, de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación como los periódicos, etcétera. Es decir, que ellos son los que para difundir sus ideas utilizan esos medios de comunicación. Ellos crean desde aquí lo que se va a hacer, los valores que se van a inventar, lo que se va a proponer para los nuevos 5 años, para los nuevos 10, 20 años, cómo van a ser, están planificando el mundo a futuro. Ellos lo crean desde aquí y lo hacen porque hay una regla de oro que dicen ellos. Hay sociedades que son muy aprobadas, que tienen un alto grado de aprobación. Tener educación, por ejemplo, es muy reconocido, muy aprobado, y hay sociedades que no tienen nada de aprobación, es decir, que no tienen educación o conocimientos o participación. Bueno, el centro social tiene un alto nivel de conocimientos, conocimientos no solo en ciencias, sino también conocimientos en poder y opiniones, y esas opiniones conocimientos y opiniones están basadas en la directriz, es decir, en lo que van a dirigir. Es emisora, es la que emite todo lo que se tiene que hacer y tiene posiciones sociales mejor recompensadas. Sus posiciones sociales se refieren al poder económico, al poder social que tienen y son mejor recompensadas en lo económico y en lo social. Este es el centro social. Nosotros podemos estar aquí, aquí o aquí en este lado, pero en este ámbito amarillo están solamente los dueños del mundo, los capitalistas, los inversionistas, los dueños de acciones, los dueños de las bolsas de valores, los dueños de las transacciones, los dueños de los imperios, los dueños de las compañías de petroleras, los dueños de las minerías, los dueños de los bancos, la bolsa bursátil, los dueños del Fondo Monetario Internacional, del, donde se hace el dinero. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, los que tienen los que les permiten hacer la moneda, por ejemplo, expedir la moneda al presidente, los dueños, que son los Rothschild, y los Rockefellers, que son dueños también de grandes minas y de grandes paraestatales. Entonces, ellos están aquí. Ya la mayoría de la sociedad, muchos pueden estar aquí, otros aquí, y quizá mucha gente o nosotros estemos por este lado. Entonces, ¿qué significa que los que están aquí en la periferia social, según esta postura de la visión sociológica, que es la teoría centro-periferia? Que la periferia, es decir, pueden ser todos estos tres, pero particularmente estos, la periferia social tiene un bajo nivel de participación social realizado a través de comunicaciones primarias, conversaciones. Esto lo tiene a través de comunicaciones secundarias o asociaciones y terciarias, que son los medios de comunicación. Y estos lo tenemos a través de las comunicaciones primarias, es decir, las familias se comunican entre sí, pero no somos dueños de los medios de comunicación. Nosotros no tenemos el control de la televisión, de la televisión y de los radios. Nosotros no podemos decir qué se va a decir, ni cómo se va a decir, ni queremos, si yo quiero ir a publicar algo en la televisión, no puedo hacerlo, a menos que conozca a alguien y sea una figura importante. Los que tienen el poder de esos aparatos ideológicos de Estado son los que están en el centro social. Por eso nosotros nada más nos comunicamos con las conversaciones entre los compañeros, amigos y los del trabajo y la familia. Y por el escaso conocimiento que tenemos y las opiniones, nuestra participación o la participación de la periferia social es casi nula. Es receptora de las ideas, porque esta es la emisora, esta es la receptora de las decisiones que toma el centro social. Estos dicen qué se va a hacer, qué se va a vender, qué se va a instituir, y estas periferias lo único que hacen es aceptar, internalizar esos valores, esas doctrinas, esos pensamientos, esos servicios, esos productos que nos están dando, porque todo se toma desde aquí del centro social. Por eso las otras dos periferias tienen poca participación, solamente dice que sienten el efecto o los efectos del centro social, de lo que viene de aquí, son e internalizamos esos valores derivados del centro social. En pocas palabras, estos determinan qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer.
Hasta aquí se entienden estos modelos de la teoría del centro-periferia. Hay una temática más que me gustaría hablar, a ver hasta dónde me alcanza el tiempo, sobre las perspectivas de la colonización del pensamiento o descolonización del pensamiento. Usualmente las regiones que están en el norte de un país son las más industrializadas, las que tienen el poder, y los del sur generalmente son los que reciben las adoctrinaciones, las ideologías del norte. Estados Unidos impone mucho sobre México, el norte impone sobre el sur, pero el norte de México, lo que es, por ejemplo, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, sus mercados, su potencial económico impera más sobre la economía del sur. Y si nos fuéramos así con los demás países, si se dan cuenta, los países que están en el sur, más allá de Chiapas, todo lo que están para abajo de Sudamérica, siguen teniendo un nivel de economía más bajo y así sucesivamente. Por eso los que están en el sur, naturalmente, a veces son más desplazados. Y cómo colonizan o colonializan el pensamiento de las personas. Porque las teorías o los teóricos o los pensadores que han adoctrinado hacia el mundo usualmente son o han vivido en economías industrializadas, es decir, en las partes nortes o en las ciudades del norte de los países. Entonces ellos tienen una visión muy económica, muy capitalista, y escriben y publican y venden sus opiniones o pasan todo eso en televisión, en radio, y la gente empieza a consumir esas ideas y empieza a creer que todo es parte del destino, que ellos tienen el poder, que nosotros estamos abajo o que la gente está abajo y que nunca van a poder llegar a tener un nivel de vida más sano o mejor remunerado o ya de perdida un nivel digno de vida. Entonces, si nos vamos a otros países, por ejemplo, África, las partes que están en el sur son las menos desfavorecidas que las que están en la región norte. Y si lo vamos con todo el continente de África, África que está en el sur necesita ir al norte y el norte es Europa, porque Europa tiene la economía, tiene el poder, está la industrialización. Entonces, los de África intentan ir al norte, que es Europa. Los de Sudamérica y América, o los de Centroamérica, intentan ir al norte porque es el sueño americano, porque allá está la economía, el poder. Y así lo podemos ver también con los países asiáticos, pero sobre todo es más bien en la economía occidental o en el mundo occidental. Y usualmente la mayoría de las personas leen a los teóricos o a las personas, a los científicos que han estado trabajando o que han vivido en el norte. Pero también hay personas, hay muchos filósofos, pensadores o críticos que han nacido en la región sur de los demás países o de varios países y que tienen teorías, pero no son muy leídos porque la gente prefiere la, lo más novedoso, lo que ya les han adoctrinado, lo que ya les han vendido. Bueno, eso es en cuanto a la perspectiva de norte-sur, la colonización y descolonización del pensamiento. Entonces nosotros tenemos que descolonizarnos esas ideas que ya nos han metido, que ya nos han adoctrinado y cambiar nuestras perspectivas, así como lo dice la teoría de Frankfurt, empezar a desenmascarar esas ideologías del norte, esas ideologías capitalistas. Y por otro lado, el último de sus temas hablaba sobre la investigación cualitativa en sociología, las capacidades que debe tener un sociólogo. Se dan cuenta que debe ser crítico, que debe ser creativo, que debe tener un espíritu de ética, de conducirse con responsabilidad, con transparencia, con justicia. También debe manejar muy bien las herramientas metodológicas, conocer bien de investigación, debe estar preparado. Entonces, mientras uno tenga esos elementos, uno podrá transformar, si no el mundo, su propia realidad o su contexto y su comunidad. Hasta aquí voy a cerrar esta emisión y espero que haya sido de provecho, de utilidad estos datos que aquí se les presentó. De todas formas, repasen este conocimiento, estas posturas que están aquí plasmadas, les pueden ser de mucha utilidad. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.